Black 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 se titula así porque a mí me gustaba esa mezcla que tiene el título, por una parte de contundencia y por otra parte de balbuceo. Black 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 acaba siendo un poco bla bla bla. Y en la repetición, pues el significado de la palabra se pierde. Yo creo que con las maneras de abordar la novela negra en los últimos tiempos pasa un poco eso, ¿no? que la repetición de las mismas claves del género hace que se pierda muchas veces su potencia crítica, que a mí es la que más me interesa. En Black 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 yo tengo una especie de relación de amor-odio con el género negro. El amor se ve en muchísimos aspectos de la novela, ¿no? desde homenajes explícitos a lo que puede ser la narrativa de Patricia Highsmith. El diario del centro es una muestra de ello. Los perfiles psicológicos, la angustia, yo creo que eso mucho de Patricia Highsmith. Ojalá, porque siempre que hablamos de influencias yo creo que tenemos que hacerlos en términos de deseo. Ojalá luego las cosas sean verdaderamente así. Hay también homenajes a Simenon, hay homenajes al género negro clásico estadounidense, especialmente a Chandler, a James McCain y a Dashiell Hammett. Entonces, todo eso está en la novela. En la novela también podemos reconocer un detective al que se le coloca en una situación de vulnerabilidad, como ocurre muchas veces en las novelas clásicas del género, y en este caso su vulnerabilidad tiene que ver con el amor que le produce un chico que vive en esta escalera y que un poco pues nubla su visión de la realidad, le incapacita para ver verdaderamente qué es lo que está pasando allí. También es un homenaje al género negro, pues yo creo que en esta novela hay una mujer fatal. Lo que ocurre es que es una mujer fatal un poquito extraña, porque es una mujer fatal bicéfala, en el sentido de que por una parte es Luz Arranz, que es la autora del diario, una de las vecinas de la casa, pero su hijo Olmo, que es el muchacho que despierta esa fascinación en el detective Arturo Zarco, también podría ser quizá una mujer fatal duendecillo, elfo, completamente actualizada y travestida o transexualizada, pero ahí está sembrando la duda y la inquietud que tienen que sembrar las mujeres fatales en los textos. Evidentemente hay un homenaje clarísimo en esa dimensión de crítica social que yo creo que todavía mantiene el género negro y que en este país han hecho maravillosamente bien autores como Vázquez Montalbán, que no creo que se nos debiera olvidar nunca, Juan Madrid, el propio Rafael Rech, González Ledesma. O sea, tenemos una tradición de negro español crítico y comprometido políticamente que a mí me parece muy interesante. Y luego hay homenajes también cinéfilos, hay homenajes a películas que a lo mejor se colocan en los límites del género negro, pero que a mí me parecen muy interesantes, como puede ser La noche del cazador, de Lawton, y evidentemente pues, las películas de Edward Dmytryk o de Howard Hawks o todos los grandes clásicos. Entonces, ahí está mi amor por el género. Mi odio, entre comillas, digo esto de odio al género, ahora que se lleva tanto a hablar de que esta novela está contra el totalitarismo. Bueno, pues yo estoy también contra el totalitarismo, pero en este caso estoy contra el totalitarismo de unas leyes del mercado que yo creo que se han filtrado un poco en los esquemas retóricos de la narración. Yo estoy en contra de tratar a los lectores como clientes, porque a mí me molesta que me traten como un cliente cuando leo. Y por eso yo creo que por el planteamiento narrativo de Black Black Black, lo que yo intento hacer es mantener con el lector un diálogo en el que el lector se tiene que formular preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de esa larga interferencia del diario central? ¿Por qué de repente esta autora o este narrador se calla y da voz a un diario de enfermedad? Yo quiero que el lector leyendo se haga preguntas y que no se sienta solamente encantado por estar seducido. Yo creo que el discurso de seducción, de hecho hay una cita de Constantino Bertolo que abre el libro,
hace que muchos escritores pues tengan una relación excesivamente complaciente con los lectores, excesivamente gratificante, que le estén ofreciendo permanentemente textos reconocibles, donde brilla por su ausencia pues la intrepidez que yo creo que tienen que tener las miradas narrativas para poder contar la realidad desde otro lugar que no es el que habitualmente vemos en los medios de comunicación. Y esto es básicamente Black, Black, Black. Para cerrar, simplemente yo os querría decir que para mí es una novela, y es como una foto hiperrealista. La novela es una foto hiperrealista. Esa escalera, de hecho, es la escalera de mi comunidad de vecinos. No sé si lo debería decir, pero bueno, lo digo. Es la escalera de mi casa. ¿Y hay tanta sangre también? Uy, eso no vamos a entrar en este tema. Sangre no sé, pero peloteras en las reuniones de comunidad te puedo asegurar que tremendas, ¿no? Entonces es una fotografía que pretende ser muy hiperrealista, pero que al mismo tiempo está perfilada, pintada, con colores diferentes a los de la realidad normal. No con el propósito de hermosear lo sucio o lo feo o lo violento, sino con el propósito de, al estar pintándolo de otro color, hacerlo resaltar más a ojos del receptor, a ojos del lector. En el primer Black y en el tercer Black lo que mantiene la narración son conversaciones telefónicas. Conversaciones telefónicas entre Arturo Zarco, que es un hombre que por fin ha asumido su homosexualidad, con su exmujer Paula, que es una persona que se ha quedado traumatizada por la separación de su marido, porque es un hombre al que ella quería y del que probablemente sigue enamorada. Entonces, en esas conversaciones se refleja una especie de relación de tira y afloja, un poco sadomasoquista. Son conversaciones donde uno quiere quedar por encima del otro, a base de ponerle un poco el pie en la cabeza, dominarlo. Entonces yo creo que en esas conversaciones telefónicas se refleja un poco la violencia de ciertos narradores del género negro que permanentemente hacen trampas, escatiman información, buscan golpes de efecto finales. Entonces ahí está un poco la metáfora en esas conversaciones entre esos dos personajes que tienen esa relación de amor-odio parecida a la que yo tengo con el propio género negro. Pues está la metáfora de esto que os estaba comentando, ¿no? Entonces, el largo intermedio del diario de Luz es una manera de suspender un tipo de proceso lector que tiene que ver con el suspense en el género negro. Entonces, se suspende lo que un poco la sensación del lector de decir, bueno, ¿qué va a pasar? Es decir, no, ahora te paras y no tienes que pensar tanto en el suspense, en lo que va a pasar, sino detenerte más en la intriga de lo que está pasando. El diario de Luz subraya un poco esa intriga de lo que está pasando y al mismo tiempo, como os decía al principio, es un diario de enfermedad que al mismo tiempo es una especie de intento de reflejar una enfermedad de la literatura que tiene que ver con esa obsesión de los lectores por sentirse seducidos permanentemente, ¿no? Y por considerar la literatura un espectáculo y además solamente un espectáculo de entretenimiento. A mí el entretenimiento me encanta, el sentido del humor me encanta, pero yo creo que precisamente la literatura y el lenguaje literario es una forma de expresión que nos permite también hablar de muchas otras cosas que no son solamente pues esto, el entretenimiento y la diversión, ¿no? Esa es un poco la concepción retórica, narrativa de la novela. Y al final, perdonad, antes de que se me olvide, no es desvelaros el final de la novela, porque estaría yo loca si hiciera semejante cosa, porque quiero que la novela funcione también en el sentido de que el lector quiera saber al final quiénes son los asesinos, las asesinas, el asesino o la asesina, pero al final pues se plantea un poco la idea de que las trampas se hacen desde la ficción y que la vida siempre termina siendo mucho menos tramposa y mucho más sencilla.